personaje se aleja hacia el atardecer y fin. Corren créditos. Hola, Vivi. ¿Qué haces? Hola, Hugo. ¿Qué te parecería ayudar a tu hermana y volverte famoso? No sé si me gusta esa invitación. Ay, por favor, mira, el profe de Eco nos dejó hacer un trabajo y quien lo haga espectacular, exenta el final. ¿Y yo para qué quiero exentar Eco? Bueno, tengo que hacer un video y pensé, tengo un muy buen actor en casa que me puede ayudar. Y también sé bailar muy bien. ¿Qué tal si hacemos un challenge y lo subimos a TikTok? No, tengo una idea mejor. Hagamos un corto. Ya tengo el guión y toda la cosa. Me gustaría leer primero, a ver si me gusta el personaje. No quisiera comprometer mi carrera. Cálmate, Diego Luna. Veamos qué tanto te favorece el cuadro. Tal vez un poco de maquillaje y efectos especiales. ¿Qué tal si revisamos juntos estos libros para empaparnos un poco? ¡Wow! Eres buena investigando. ¡Qué buenos libros! Son tuyos, amigo. Ya sé. Pero bueno, a mí me toca gritar ¡acción! Eso estuvo un poco sobreactuado. ¿Me podrías dar otra intención? ¡Acción! Corte. El autor de este libro dice que los códigos nos ayudan a reconocer lo que sucede a cuadro, como el vestuario, las locaciones, el lenguaje corporal de los actores o los diálogos. Todos estos fragmentos de información se suman a otros códigos del cine que funcionan de manera más velada. Tarkovsky fue un director ruso que propone que el cine es un arte que refleja la vida y los elementos que la rodean, con un lenguaje propio que nace de la observación inmediata de la vida, de hechos establecidos en un tiempo. Por un lado, reconocemos lo que está en pantalla. Un pueblo polvoso del viejo oeste. Dos vaqueros que se miran. Los mirones que guardan su distancia con cautela. Al percibir la imagen, el observador selecciona. Busca lo suyo. Sitúa la obra en el contexto de su experiencia personal y social. Por otro lado, hay otros códigos que percibimos de manera inconsciente y que nos dan información que nos sumerge aún más en lo que vemos. Las campanadas a lo lejos de una iglesia. Los mirones tensos. Las caras serias de los vaqueros. Las manos listas para desenfundar las pistolas. Los segundos antes de que alguno de los dos reaccione. Cada toma tiene un tiempo que constituye su sentido profundo y propio, y que hay que sacar de la materia, hacerlo surgir del mármol. Esculpir. ¿Cuándo dices que tienes que entregar el corto? Ya entiendo. El lenguaje cinematográfico nos envuelve para que nos involucremos con lo que sucede en pantalla. En las primeras películas, la cámara de cine se colocaba en un lugar y no se movía de ahí. Filmaba a los actores que entraban y salían de escena haciendo lo suyo. En la película, El nacimiento de una nación, del director D.W. Griffith, decidió que la cámara no se mantuviera estática. Siguió la acción de la historia con tomas que revelan las distintas reacciones de los personajes o los detalles clave necesarios para entender mejor la acción. Digamos que el director usa la cámara para narrar lo que está en el papel. ¡Exacto! Y para ello tiene que conocer bien con qué elementos cuenta. Ojo, y no solo se trata de lo que aparece a cuadro. También están el sonido y la edición. ¿Qué te parece si empezamos por lo que aparece en el cuadro? Acuérdate que yo soy la directora, ¿eh? Tenemos el cuadro y la imagen. Todo lo que sucede tiene un significado, desde el vestuario y el ambiente, hasta el punto de vista desde donde observamos la acción y la relación entre los elementos a cuadro. Este delimita lo que vamos a ver, muchas veces generando la sensación de que existe algo más afuera del cuadro. Un recurso muy utilizado en películas de terror. El encuadre delimita la acción, pero también se puede enfatizar con movimiento de cámara o con los planos.
O puesta en escena, como también se le conoce en teatro. Empecemos por los planos. El gran plano general describe y establece geográfica o espacialmente a la historia. Es un plano que se utiliza mucho en las películas de ciencia ficción o los westerns. El plano general continúa siendo una toma abierta que incluye una parte del escenario, pero está presente el personaje. Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. Es el plano conocido como plano americano, popularizado por el género western. O película de vaqueros. Sí, aquí la cámara se acerca al sujeto cortándolo a partir de las rodillas. En el plano medio, el sujeto está cortado por la cintura, lo que nos permite leer un poco más su lenguaje corporal. Puede ser un plano medio largo. Jack. O un plano medio corto, en el cual nos cerramos más sobre el sujeto, a veces hasta el pecho. ¿Me hablas a mí? ¿Me estás hablando a mí? En este plano, el rostro humano es primordial. Con el primer plano se captan las expresiones faciales a detalle. Nos metemos de lleno en los sentimientos del personaje. ¡Josh! 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 Por último, tenemos el plano detalle, que nos sirve para captar algo muy específico del sujeto. ¡Josh! ¡Josh! Antes de pasar a los otros dos puntos del lenguaje cinematográfico, faltaría agregar dos elementos más que suman a la acción que sucede a cuadro: el movimiento y el punto de vista, que según... ¡Ay! ¡Hugo! Así como en un cuento o una novela hay una voz que narra, en el lenguaje cinematográfico hay un punto de vista que narra la historia. A veces puede aparentar ser el de un personaje. Otras veces, el punto de vista busca enfatizar algo especial en la historia. El movimiento está relacionado al desplazamiento físico de la cámara. Lo ideal es que la cámara esté en un tripié para poder controlar los movimientos. A veces un selfie stick puede hacer el trabajo. Los movimientos pueden ser de rotación, de arriba hacia abajo y viceversa, o de un lado al otro. También puede moverse sobre su eje, de un lado al otro, de arriba hacia abajo o viceversa. Desde su aparición en el cine en 1927 en la película El cantante de jazz, el sonido ha jugado un papel fundamental en el lenguaje cinematográfico. Desde las bandas sonoras hasta los efectos, el sonido es el responsable de conectar con el espectador y despertar sensaciones en él. Al sonido que está presente en una escena, interactúa con los personajes y forma parte de la historia, se le conoce como diegético. Al sonido cuyo origen se encuentra fuera de la escena y cuya función sea la de enfatizar algo en la narrativa, se le conoce como extradiegético. También la ausencia de sonido puede tener un efecto narrativo fuerte. Hola, Hugo. Oye, ¿qué traes con mi coliflor? ¿Decías? Sí, que antes de tocar el último punto del lenguaje cinematográfico, la edición, vamos a nuestra entrevista con el escritor y director Max Zunino para que nos platique un poco más del tema. Max es co-guionista y director de los largometrajes Los Bañistas y Bruma. Ha escrito y dirigido varias series de televisión y es co-guionista del largometraje Esto no es Berlín, que estuvo nominada en varias categorías en los premios Ariel de 2020. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola Viviana, hola Hugo, muchas gracias por invitarme a hablar de cine. Oye, como escritor, ¿qué peso le das a los elementos del lenguaje cinematográfico cuando escribes?
pues le das muchísimo peso a los elementos del lenguaje porque son las herramientas con las que te comunicas con la audiencia, ¿no? El tamaño de cuadro, la composición, la posición y ángulo de la cámara, la luz, el color, el movimiento, el sonido. Todos ellos son las herramientas con las que el cineasta crea la historia y puede comunicarse y comunicar las emociones que quiere con la audiencia. Y cuando estás en el papel de director, ¿qué elemento tienes más en mente a la hora de estar visualizando una historia? Cuando uno visualiza una historia, eso es antes de llegar al set, antes de estar en el rodaje. Generalmente es en la etapa de escritura, si es que tú eres quien escribe el guión, y si no, es en la etapa de preparación, incluso antes de la preproducción. Ahí se piensa en varios elementos. Ya empiezas a construir desde ese punto el lenguaje con el que te vas a comunicar y con el que vas a hacer más efectivo lo que tú quieres transmitirle al público. Entonces, piensas en temas de cámara, de composición, de en qué cuadro vas a decir tal o cual parte del guión, en qué tamaño de cuadro. Piensas en qué música puede acompañar un momento, en cómo puede apoyar el sonido directo o el diseño sonoro o la propia música en subrayar alguna emoción o alguna atmósfera que te interesa hacerlo para apuntarle eso a la audiencia, ¿no? ¿Cuál es tu proceso para pensar en el sonido que incluirás en tus historias? ¿En qué momento lo incluyes en tu proceso creativo? En un inicio lo piensas como lo preconcibes, desde el momento que lees el guión, pensando justamente cómo puede ayudarte puede aportar ese sonido a generar una emoción o a exaltarla, ¿no? Después, en el momento del rodaje, el sonido es el sonido directo, el que se está grabando, que es el que viene de los actores y el que viene de la escena y la acción que está sucediendo enfrente de uno en tiempo real, ¿no? Y eso es importante tenerlo limpio para después poderlo manipular y hacer con ello lo que se quiera. Y la última etapa es en la postproducción, donde ya está generalmente la película editada para el momento que se hace el diseño sonoro, y ahí ves de un modo también plástico o artístico o dramático cómo va a jugar este diseño sonoro o esta música, cómo va a jugar en la construcción dramática de la película. ¿Qué opinas de la accesibilidad y facilidad de uso de la tecnología para la creación audiovisual? ¿Crees que es un factor que juegue en la narración? El uso de la tecnología ha venido a, de algún modo, democratizar el cine y lo audiovisual. Hoy casi cualquiera de nosotros puede tomar su teléfono y salir a grabar y familiarizarse con el lenguaje cinematográfico y ahí empezar a hacer sus primeros trabajos cortos o incluso películas. Entonces creo que es muy bueno el que la tecnología hoy esté al alcance de todos, porque a todos nos permite, si es que tenemos las ganas y el interés, poder acercarnos a esta técnica o este modo de arte que es el cine, ¿no? Ahora sí, la tecnología también juega en la narración, porque al hacerse cámaras más pequeñas, más ligeras, luces más prácticas, hoy se utiliza mucho el LED también en los sets, y antes las cámaras hace muchos años eran unas cosas gigantescas que pesaban decenas de kilos. Las luces eran unas cosas gigantescas también, entonces todo era muy aparatoso y lo volvía torpe de algún modo. Para sacar un movimiento fino habría que ensayar mucho y tener mucha gente, muchos hombres trabajando detrás y moviendo cada uno una pequeña parte del proceso para que eso funcionara bien. Hoy, con toda la tecnología que tenemos, es muy sencillo o mucho más sencillo hacer lo que uno está imaginando. Uno puede hoy filmar prácticamente cualquier movimiento de cámara y cualquier tipo de iluminación que se esté imaginando. ¿Qué le sugerirías a las y los estudiantes de educación media superior que tienen el interés en la creación audiovisual? ¿Qué opciones tienen quienes no tienen acceso a la tecnología? Pues yo lo que les sugeriría a los jóvenes que les interesa el cine es que, y mi recomendación es que se pongan manos a la obra. Se puede aprender mucho teóricamente en internet, tomando clases, leyendo libros, tomando cursos o incluso haciendo licenciaturas de esto, pero donde uno realmente
termina por aprender es haciendo. Entonces, uno puede agarrar su teléfono, salir a la calle y con sus amigos o con lo que sea, armarse una historia y empezarla a grabar y ver cómo funciona y ver cuál es el resultado. Y de ahí ir perfeccionando una y otra vez hasta que te vas acercando y familiarizando con el lenguaje cinematográfico. Y los que no tienen acceso a la tecnología, pues el cine se compone de muchas partes, ¿no? No solamente es ir al set y hacer películas. Hay una parte que es del cine que es la más importante, que es la semilla de todo, que es qué historia estoy contando. Y eso se necesita solamente un pedazo de papel, una pluma o un lápiz para escribir esta historia. Y eso es hacer cine también, ¿no? Entonces el cine empieza desde ahí y termina después viéndolo uno en la sala de su casa o en una sala de cine, ¿no? Pero hay muchos modos de acercarse a él. Bueno, Viviana y Hugo, espero que les haya sido útil y que te vaya muy bien en tu trabajo final, Viviana. Eso fue todo, nos vemos. El cineasta soviético Lev Kuleshov formó parte de la primera escuela de cine en el mundo, la Escuela de Cine de Moscú. Fue pionero en la experimentación con la edición cinematográfica. Su experimento más famoso consistió en filmar un primer plano de un actor viendo a cámara y pegarlo con otras 3 imágenes: un platón de sopa, un ataúd y un bebé. Al proyectar la película, el público se maravilló con la sensibilidad que proyectaba el actor, siendo que usó el mismo pietaje del actor frente a cámara y lo editó con las otras 3. Así nació el efecto Kuleshov, que es el principio detrás de la edición cinematográfica. Ay, esa sopita del efecto Kuleshov me despertó el hambre. Con la edición, podemos jugar con el tiempo y el flujo narrativo de la historia. Es decir, podemos alargar algo que normalmente nos tomaría un instante hacer o acortar algo que podría tomar días o incluso muchos años. Buenísimo. A pesar de que en aquella película de 50 segundos de los hermanos Lumière, el corto La llegada del tren a la estación de Sciota, no había ni sonido ni edición, sí estaba la decisión consciente del director de lo que iba a aparecer a cuadro y cómo quería que se viera. Hemos visto cómo el lenguaje cinematográfico se fue haciendo de más elementos para narrar una historia y conectar con el público. Por más efectos especiales y mercadotecnia, seguimos dejándonos seducir por una historia que se desenvuelve frente a nuestros ojos con imágenes y sonido. Entonces, ¿qué crees que es necesario para contar una historia con lenguaje cinematográfico? De entrada, tenemos que partir de un guión. Luego, hay que decidir qué queremos que aparezca a cuadro y cómo lo vamos a contar, lo que muchos directores llaman visualizar. ¿Y de dónde vamos a sacar un elefante? De aquí arriba. El corto experimental La Jetée o La Terminal de 1963 del director francés Chris Marker se ubica después de la Tercera Guerra Mundial. El personaje principal da saltos en el tiempo desde el futuro desolador, comandado por un grupo de científicos y movido por una imagen que le viene a la mente de manera recurrente. Esta historia de ciencia ficción que se escucha de alto presupuesto está contada por la voz de un narrador mientras pasan fotografías en blanco y negro que construyen la historia de manera sugerente. En 2015, la película Tangerine, del director Shane Baker, fue estrenada en el Festival de Cine Independiente de Sundance, recibiendo críticas muy positivas y tomando al mundo de la producción audiovisual por sorpresa. Filmada en 3 semanas en el centro de Los Ángeles y usando actores y actrices sin una formación dramática. La película causó revuelo por haber sido filmada con un smartphone. 2 años después se estrenará en el Festival de Cine de Morelia la película Oso Polar, del director mexicano Marcelo Tovar, filmada también con un smartphone. La película acompaña a 3 amigos de la infancia que se reencuentran de camino a una reunión de la primaria.
Como vimos, para contar una historia no es necesario tener equipo costoso ni un presupuesto elevado. Vamos, ni actores reconocidos. ¿Qué pasó? Lo único que necesitas es imaginación para encontrar una solución que conecte con los espectadores. Puedes empezar con visualizar tu historia. Para ello, lo único que necesitas son hojas de papel y lápices para hacer un storyboard o tu guión gráfico. ¿Y si no sé dibujar? No se trata de saber dibujar, sino de plasmar cómo te imaginas que se pueda ver tu historia a cuadro. Puedes hacer dibujos de palitos y bolitas. Lo importante es que tú entiendas qué quieres. Así como Lev Kuleshov manipuló a la gente yuxtaponiendo dos imágenes que no estaban conectadas para crear una historia de la nada, nosotros vamos a hacer un ejercicio inspirado en el efecto Kuleshov, pero partiendo de una historia que nosotros les vamos a dar. Y ustedes tendrán que visualizarla usando solo 2 cuadros. Es el microrrelato de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A ver, hermano, ¿tú cómo visualizarías ese relato? Yo lo visualizo como una historia de suspenso. En mi primer cuadro está una toma de detalle de unos ojos cerrados. Un rugido provocaría el segundo cuadro, con los ojos abiertos. Me gusta, me gusta. ¿Tú cómo lo visualizarías? El dinosaurio por Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Traza 2 rectángulos, uno junto al otro. Recuerda, no necesitas saber dibujar. Puedes hacer personajes con palitos y bolitas. Piensa si el sonido te puede ayudar a contar la historia. Si quieres, puedes usar recortes de revistas o meterle color. Me gustó la idea de visualizar antes de realizar. Así consideramos algunos detalles que no teníamos claros de la historia. ¿Teníamos? Ay, bueno. ¿Qué quieres? A veces a los genios se nos escapan algunos detalles. A ver, creo que así queda mucho mejor. Sí, sí está mejor, pero no sé, como que algo le falta al final. No quería hacer esto, pero tendremos que sacar la artillería pesada. ¿Videos de gatitos? ¿Neta? Es que ¿quién se resiste a esos videos de gatitos? Hugo, ¿no te parece demasiado?